Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Aleluya, Señor. Damos gracias al Señor en este día que la gente, que todo, al menos en Venezuela, no sé en otros países, quizás en otros países es otro día, pero al menos en Venezuela se celebra el Día del Padre. Amén. Nosotros estamos también participando de esa celebración porque damos gracias al Señor por todo lo que los instrumentos que Dios usó para darnos vida en la tierra. La Biblia por algo nos manda a honrar a padre y a madre y nos dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y todo te salga bien. Es decir, que no está mal desde el punto de vista bíblico tomarnos un día para celebrar con aquel hombre que Dios puso en tu camino para ministrarte, para traerte a la tierra. Escucha bien, para traerte a la tierra. Y también por aquellos padres que en algún momento cumplen las funciones de padre biológico o que cumplen la función de dar paternidad, como son aquellos pastores que hoy día sirven en las iglesias y que quizás muchos jóvenes, producto de las acechanzas de Satanás, no tienen con ellos sus padres biológicos, pues los pastores tienen la responsabilidad de representar ese padre que ellos necesitan a nivel de la consejería, a través del consuelo, el apoyo, el respaldo, la orientación, que es lo que debe tener un papá para sus hijos. También aquellos maestros o docentes que en sus lugares de trabajo asumen con seriedad la responsabilidad de darle a los jóvenes un ejemplo a seguir en su propia conducta. Es decir, que más nosotros logramos dando ejemplo que con palabras. Los jóvenes y los niños aprenden mucho más con los ejemplos que con las palabras que le puedan decir. Entonces, es día para celebrar el Día de los Papás en la tierra. No obstante, nosotros celebramos todos los días y los domingos hacemos fiesta, aleluya, porque todos los días es día de nuestro Padre, aleluya, el Padre eterno y glorioso, Señor. Gracias, Señor. No les voy a negar que la enseñanza de hoy se acaba de confirmar en este momento. Porque yo tenía otro tema, de hecho todos ustedes saben que estamos compartiendo una serie que se titula El debido proceso. Pero el Señor ahorita me dijo, haz un paréntesis, quiero que deje este mensaje, pero ese mensaje no crean que me llegó así como se los estoy diciendo. El Padre nos habla de una manera extraordinaria. El tema de la enseñanza, por lo tanto, de hoy es que ve acá, el Padre de los cielos. Amén. El Padre de los cielos. Y para poder entrar en materia, los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24, versos 23, Mateo 23, verso 8 al 11, y lo leemos bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero vosotros no querráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros son hermanos. Y no llame Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén.
Vamos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy esperamos recibir de ti tu bendición como todos los días. Bendiciones de conocimiento y de sabiduría, Señor, para tener las herramientas para brillar en medio de las tinieblas. Porque es por el conocimiento que tú nos das a la cual nosotros podemos alcanzar la santidad de Cristo. Poniendo ese conocimiento en práctica, sabiendo que lo que tú nos aconsejas es verdad, que lo que la Biblia ha escrito es verdad y que debe ser obedecido sin cuestionamientos. Pero también, Padre, te pedimos que seas tú trayendo a nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y llévanos a las aguas profundas del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor, te adora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjate esta iglesia, yo voy a abrir mi corazón. Yo tengo 2 prédicas en las redes sociales que los invito a que las escuchen. Una de esas la compartí hoy o nuevamente por la iglesia, por WhatsApp, que es el amor del Padre. Pero antes que la prédica del amor del Padre, hay una prédica en la cual mi corazón casi sangra. ¿Por qué? Porque yo reconocí allí en mi testimonio que había mucho dolor, que había sanado el Señor. Esa prédica adicional que los invito a buscar se llama Igualito a tu papá. Igualito a tu papá. Esa prédica tiene varios años, pero créanme que cuando uno comparte una prédica, un mensaje, un testimonio, eso viene de años en que el Señor ha ido trabajando eso en tu corazón. O sea, no es algo que es académico, no es algo que tú te vienes, lo preparas y bueno, voy a predicar, ya preparé la prédica. No, cuando nosotros predicamos, al menos cuando el Señor me da a mí un mensaje, es porque ha trabajado en mi corazón para alcanzar el entendimiento práctico de lo que estoy enseñando. Porque no soy yo, es el Señor a través del testimonio en mí. Eso es lo que hace el predicador. El predicador no solamente dice lo que dice la Biblia, sino que tiene el aliño de tu testimonio. ¿Ok? De cómo Dios ha hecho en tu vida para corregir lo que estaba mal. Entonces los invito antes de, si quiere, si es posible, luego de escuchar este mensaje, revise esas 2 prédicas. ¿Sí? El amor de papá y también igualito a tu papá. Estas 2 enseñanzas hoy tienen una conclusión en el mensaje que el Padre me está dando, el Padre de los cielos. Ahora escucha, iglesia. Hace varios años atrás, te estoy hablando de hace aproximadamente 9 años atrás, mi corazón estaba abatido, porque aun cuando yo vivía con mi hijo en aquel momento y estaba divorciado de mi esposa, esto lo van a comprender más si vuelven a las prédicas que les dije, yo me sentía el peor papá del mundo. Estaba en la iglesia Don Divino Internacional y yo recuerdo que nos mandaron, yo estaba en ese momento con mi hijo Carlos, su hermana Natasha, vivía con su mamá Carolina, una mujer a la que yo valoro muchísimo, respeto muchísimo, una mujer muy valiente, muy esforzada y que respeto con todo mi corazón, pero no vivíamos en matrimonio, vivíamos como dicen por allí, ¿cómo se dice? En concubinato. Y sabemos bien que eso no es lo que Dios procura. Dios procura matrimonios estables. Ahora, en aquel momento, yo estaba con mi hijo, pero estaba lejos de mi hija Emily. Y mi corazón se partía porque no estaba mi hija conmigo. Y yo no merecía que en la iglesia, yo sentía que no merecía que me pusieran una especie de ticket, o de, ¿cómo se llama?, de etiqueta en la camisa, que dijera feliz día papá o feliz día del padre, y que me quisieran honrar en la iglesia como padre, porque yo me sentía el peor padre del mundo, el peor, porque yo sabía que mi hija tenía necesidades
Y entre esas necesidades era que yo no estaba presente. Era la falta de un papá presencial que estuviese allí y yo no me merecía, sentía yo el dolor de eso. Luego pasan los años y yo me reconcilio con mi esposa, me caso nuevamente y causo en medio de mis decisiones un dolor también en la persona con la que yo compartía, que era la mamá de mi hijo. Causo un dolor en la vida de mi hijo, causo un dolor en la vida de su hermana, la cual crié como si fuera mi hija. Y aunque estaba con mi hija ahora, estaba lejos de mi hijo, a quien yo también amaba profundamente. Y en varias ocasiones intentaron agasajar en un Día del Padre. Y cada vez que se acercaba el Día del Padre, yo sentía que no me digan nada. Que no me digan feliz Día del Padre, que no me digan toma este regalo del Día del Padre. Yo asumí una actitud a la defensiva con el tema de mi condición como papá, porque no sentía que estaba cumpliendo ni la cuota mínima de lo que debía ser un papá. Porque el mismo error que estaba cometiendo por estar lejos de mi hija, estaba repitiéndolo, dejando a mi hijo, no estaba con él me necesitaba, yo no estaba. Yo sé que muchos hombres hoy en día se pueden identificar con esto que les estoy diciendo, porque aunque para las personas con las que vivían quizás sean las peores personas del mundo, cada uno tendrá quizás alguna explicación de por qué no estoy con mi hijo, de por qué no estoy con mi hija. Y quizás están tan enredados porque han pasado por 2 y 3 relaciones y en cada relación han dejado un hijo y resulta ser que ellos obviamente no son el ejemplo a seguir como papá. Y quizás han tenido que cargar con la culpa por muchos años, como lo tuve que cargar yo también. Cargar con la culpa de sentirse el peor hombre del mundo. Aunque haya personas que te admiren, aunque haya personas que te respeten, aunque haya personas que quieran honrarte un día como hoy, Día del Padre, tú dices en tu corazón, ¿qué padre voy a ser yo? Si no soy digno de que me celebren nada. Debo reconocer que eso creó en mi corazón una fortaleza. En mi mente creó una fortaleza mental que se excusaban diciendo que el Día del Padre era un día comercial, que simplemente era un día para que se generaran compras en favor del mercado y que la gente, bueno, le diera algo a su papá. Que el argumento y la excusa era esa. Pero después me di cuenta, me arrepentí, porque me di cuenta que eso era una excusa que yo había creado para proteger mi corazón. Porque estaba resentido conmigo mismo. Y hoy en la mañana mi esposa me dice, feliz Día del Padre. Y yo sin darme cuenta afloré lo que había en la fortaleza de mi mente y dije, hoy es un día comercial como cualquier otro. Y me exhortó mi esposa, hoy me exhortó. Y mira lo que me dice, Carlos, no vuelvas a decir eso. Eso es una fortaleza en tu mente. Tú eres un buen papá. Mira, tus hijos te aman. Hoy día estoy, dando un aplauso al Señor, hoy estoy con mis 2 hijos, hoy estoy con Emily, con mi hijo Carlos, aleluya. No hay razones para que sienta culpa por haberlo dejado, porque los 2 están conmigo. Eso es un gran privilegio, eso es una gran bendición. El regalo que Dios me está dando es demasiado maravilloso para mí. El poder verlos hermanados todos los días, compartiendo, sabiendo que yo llego y los encuentro, sabiendo que ambos no solo están conmigo, sino que ambos tienen acceso a su mamá y las aman y las respetan. Y yo veo cómo Dios ha ordenado mi vida y que yo todavía tenía esa fortaleza. Y le dije a mi esposa, hoy me arrepiento de lo que estoy diciendo. Hoy no es un día comercial, hoy es un día para honrar a aquellos hombres que Dios ha puesto en nuestras vidas para criarnos o para engendrarnos, así no estén presentes. Aleluya. Wow, Señor, qué tremenda manera tiene de hablar. Porque resulta ser que ahora, yo digo, ahora tengo razones para celebrar el Día del Padre. La tengo, y tengo razones para recibir agasajos. Tengo razones para que me invitaran a desayunar esta mañana.
Tengo razones para que me dieran un tiempito más antes de llegar a la iglesia para compartir en familia. Tengo razones para que me quieran honrar, porque de alguna manera Dios se ha manifestado su paternidad. Hermano, no es mi paternidad, es la paternidad de Dios a través de mí. Aleluya. Y así, no lo digo por jactancia, lo digo para que los que son papás y me están escuchando, y déjame, hombre, escúchame, es bien que me escucha, hombre, a través de las redes sociales, hombre que me escucha a través de este audio, que quizás siente culpa por lo lejos que están tus hijos. Déjame decirte que el único que puede reordenar eso, el único que puede traer tus hijos nuevamente a ti o a ti llevarte hasta tus hijos, es nuestro Padre Celestial. Él conoce el desorden de tu vida y Él puede darle orden otra vez. Señor. Hay algo con lo que estamos luchando, iglesia. Estamos luchando contra una campaña campal que tiene Satanás para desprestigiar la imagen paterna. Y el ataque que tiene Satanás no es contra de los hombres que tienen hijos, es contra de la paternidad de Dios. Es destruir la imagen paterna. ¿Para qué? Para que los hijos crezcan con resentimiento, para que los hijos crezcan sin perdón y no quieran saber nada de papá. El ataque no es contra ti, hombre que me escucha. El ataque es contra el Padre Celestial, para que la gente no crea que Él es un Dios bueno. Esa es la intención de Satanás, de tratar de alejarte de tu casa, de alejarte de tu familia. Esa es la razón por la cual Satanás te está atacando a ti, porque está atacando al Dios de la gloria, para que la gente no lo busque a Él, para que el sentimiento que tienen muchos hijos resentidos lo tengan también con el Padre de la gloria. Es decir, que no estamos en una situación como que esto que me está pasando, que yo soy malo. Mira, amado, la culpa no viene de Dios. Y el resentimiento no viene de Dios. No son cosas que el Padre ministra. Ahora escucha, iglesia. Cuando llego aquí al servicio dominical, escucho a mi hermana Marzolaine haciendo la oración de apertura. Mire cómo habla el Señor. Y en medio de la oración de apertura, mi hermana Marzolaine menciona mi condición como pastor, como padre de la congregación. Y empieza otra fortaleza a derrumbarse, Marzolaine. Se derrumba otra fortaleza. Mire cómo Dios te está usando. En medio de la oración, derribó el Señor a través de tu voz una fortaleza en la cabeza, en tu pastor, en mí. Porque cuando tú te refieres a mí como padre de la iglesia, de esta congregación, yo vuelvo otra vez a una lucha en mi corazón. Y yo me voy a la palabra que tantas veces he defendido en Mateo 23, 8 al 11, donde dice, pero vosotros, dice, vamos al 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y yo le decía al Señor, mientras tú orabas, Marzo, yo le decía al Señor, ¿por qué Marzo me está diciendo padre de la congregación? Si la Biblia dice acá, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la congregación. No llaméis Padre vuestro a nadie, dice aquí, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y entonces el Padre me responde allí, ¿en dónde no debe llamar a nadie Padre? En la tierra. ¿Qué te he enseñado, Carlos? Me dijo el Señor. Que la tierra es la carne. Es decir, no llaméis a nadie Padre cuando ese Padre esté en la carne. Porque el Padre Celestial no opera a través de la carne de los hombres, opera a través del Espíritu. Es decir, que si tú te mantienes operando a través del Espíritu Santo, lo que vas a manifestar es mi paternidad a través de ti como pastor. Aleluya. Después de todo, la gloria sigue siendo mía. Porque tú eres el reflejo de lo que yo quiero transmitir a la congregación.
Tú tienes una función de paternidad en la congregación. Por lo tanto, tú también participas de la honra. Bendito el Señor. Se derribó otra fortaleza en mí. Y pido perdón si quizás en otras ocasiones he predicado algo diferente respecto al tema de la paternidad o respecto a los pastores como padres, porque yo sí lo he discutido y he dicho muchas veces que no debemos llamar a nadie padre en la tierra, pero cuando yo entendía antes ese versículo, lo entendía como que en el planeta Tierra. No llamé a nadie padre en el planeta Tierra. Pero no dice, ahí no dice en el planeta Tierra, dice no llaméis a nadie padre, dice acá. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Cuando se refiere a eso, se refiere a la carne. Aun si tu padre biológico está en la carne, tú no puedes esperar la paternidad de Dios a través de ese padre biológico. Porque está contaminada con el pecado. Él opina, critica, destruye, y quizás pueda tener buenas intenciones, pero va a fallar. Si tú, amado hermano, que me escuchan, varón que me escucha, hombre que me escuchan, permaneces en la carne, aun si fueres el padre biológico de cuantos niños se te ocurra, nunca vas a alcanzar la paternidad que Dios quiere hacer a través de ti. Porque estás en la carne, hombre. Porque en algún momento le van a hacer daño a tus hijos, a tu esposa, a tu hogar, porque habitas en la carne y tú tampoco eres digno de ser llamado padre. Vas a engañar a tu esposa, vas a prometerle a tus hijos cosas que nunca le vas a cumplir. ¿Por qué? Porque vives en la carne. Y la palabra en Gálatas 5 dice que la carne no se sujeta ni tampoco puede. La carne nunca, jamás te va a colaborar. Nunca te va a colaborar. Porque la carne sabe dónde va. La carne sabe que es polvo y al polvo va a volver. Porque la carne no hereda la vida eterna, sino que nosotros somos transformados luego de recibir y nacer en el Espíritu, en un cuerpo glorificado de vida eterna. Aleluya, dale gloria al Señor, aleluya. Aquí cambió, amado hermano, el paradigma. Ahora puedo entender y lo reconozco hoy, 17, no sé qué día es hoy, 15 de junio 2025, acabo de reconocer y entender que hay congregaciones cristianas donde el amor que el pastor está ministrando desde el púlpito, que el amor que el pastor ministra a través del Espíritu Santo no es otra cosa que el mismo Padre Celestial usándolo como instrumento. Por lo tanto, cuando alguien le dice a ese pastor Padre, no se está refiriendo al pastor, sino al Padre de la gloria, al Padre de los cielos. Aleluya, dale gloria, gloria al Señor. Pero eso sí, cuidemos el fruto como pastores. Cuidemos el fruto del Espíritu Santo. En lo que veamos que el fruto del Espíritu Santo está incompleto, que no hay justicia, que no hay paz, que no hay gozo, que no hay benignidad, que no hay bondad, que no hay templanza, que no hay mansedumbre, empezó en la carne. Sí, está en la carne. Tiene todo el derecho de no decirle papá a él, porque no está operando el Padre a través de él. Pero cuando fluya el Espíritu Santo a través de tu pastor, déjame decirte, es el Padre Celestial. No es el pastor, es el Padre a través de él. Y eso va, escúchame hermano, que eso no va solo para los pastores, eso va para todo lo que es hombre de casa de familia. Tú deja que el Espíritu Santo te dirija, deja que la paternidad de Dios te guíe, para que tú puedas sobrellevar la situación de tu hogar, para que tu esposa te pueda ver con respeto, para que tus hijos te puedan ver con respeto, para que puedas ser una inspiración para ellos y puedan luchar y vencer en la vida en todas las cosas que se propongan. Aleluya, Señor. Y dice acá,
Vuelvo aquí, Mateo 23, 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En los cielos. Y ahí viene otro paradigma que debe ser derribado. Porque cuando yo te digo los cielos, no es que salgas afuera de la calle y veas para arriba para las nubes. No es que tú veas el cielo que nosotros como humanos entendemos como un cielo, que eso es el cielo azul, las nubes, ¿sí? ¿Verdad que mucha gente cree que ese es el cielo? Cuando la Biblia dice que Él es el Padre de los cielos, se refiere al mundo espiritual. Y la Biblia dice que todo lo que tú ves viene de lo que no se veía. Es decir, que todo lo que está a tu alrededor viene de los cielos. Escúchame atento. Todo lo que tú puedes ver viene de los cielos. Él es el Padre de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando tú pensabas construir tu casa, antes que la casa fuera construida, tú tenías un diseño en tu mente. Y cuando esa casa estaba en tu mente, ¿en dónde estaba? En el mundo espiritual. ¿Estaba dónde? En los cielos. Vuelvo y repito, cuando tú escuches los cielos, no veas para las nubes. En el mundo espiritual, porque ahora las nubes las puedes ver. Quiere decir que las nubes son materia. Todo lo que puedes ver con tus ojos vino de lo que no se veía. Un teclado, una mesa, un mueble, alguien la diseñó. Y antes de construirlo, venía del mundo espiritual. Porque estaba nada más en la mente de la persona. Eso es el mundo espiritual. Lo que no se ve es el mundo espiritual. Todo lo que no se ve pertenece a los cielos. ¿Sí? Ahora, cuando entendemos que todo lo que se ve viene de lo que no se veía, entendemos que todo viene de los cielos. Y que si eres Padre de los cielos, déjame decirte que tú mismo vienes de lo que no se veía. Que tú vienes de lo que no se veía. Que tú antes no te veías, ahora te ves. Vienes del cielo. Un gatito. Antes no se veía, ahora se ve. ¿De dónde viene? De los cielos. Y ahora entramos a un tema bien fuerte. Ese hombre que cuando quizás tú que me escuchas llegaba ebrio a la casa, ofendiendo a tu mamá. Ese hombre que se fue de tu casa y que sentiste que te había abandonado. ¿Lo puedes ver? Pero existe realmente. Entonces, ¿de dónde viene? De los cielos. ¿Qué es lo que pasó? El diseño se corrompió. Lo que Dios había planteado se fue a la carne. Él es una víctima también. Nosotros hemos querido echarle la culpa, como me pasó a mí. Escucha el mensaje que te recomendé. Igualito a tu papá. En Igualito a tu papá yo hago una comparación con mi papá terrenal. Un hombre mujeriego, parrandero, jugador, sinvergüenza. Se fue cuando tenía 5 años y yo no superaba ese dolor de la ausencia. Hasta que yo entendí que por mi bien papá lo alejó de mí. Por mi bien. No era bueno que él quedara conmigo. Interrumpía mi propósito. Cuando Dios va a tratar con alguien, lo aparta para trabajar con él, para procesarlo. ¿Usted quiere saber por qué a un delincuente lo meten en la cárcel preventivamente? Para procesarlo. Pero tú te imaginas que a ese delincuente lo metan preso con toda la familia, siendo la familia inocente. Sería una injusticia. Porque el que cometió el delito fue él. ¿A quién tiene que meter preso? A él. ¿Qué hacen las autoridades?
agarran a esa persona que cometió el delito y por proteger a la sociedad y proteger a la misma familia, lo procesan dentro de una prisión. Hay personas que están en prisiones espirituales, que son llevadas a prisiones espirituales para proteger al entorno. Hay hombres que han tenido que salir de su casa, aparentemente abandonando la familia, porque Dios los iba a procesar a ellos. Si se quedaban con la familia, quizás le harían más daño a ellos. Y son cosas que se escapan de nuestro entendimiento en el momento que lo estamos sufriendo. Porque como tú no puedes entender la mente de Dios, tú lo sufres. Pero cuando tú logras entender que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, empiezas a darle gracias a Dios por lo que pasó. Entonces ellos también vienen de los cielos. Y de los cielos también viene el ataque que lo alejó, que lo condenó, que lo apartó. Él no creas que la está pasando requete bien. Hay un sufrimiento que está superando, que tiene que superar. Y en ese sufrimiento la salida está. Cristo es la salida, aleluya. Aleluya, dáleselo a Él. Él es la salida. Yo lo entendí, pero lo entendí y todavía tenía heridas en mi alma que necesitaban ser sanadas. Y mientras lo entendía, Él trabajaba en la restauración de mi familia, en la reunificación de mis hijos. Y lo mismo puede pasar contigo, hombre, que me escuchas. Pero tienes que buscar a Cristo, aleluya. Y mira lo que dice el verso 10, Mateo 23:10. Y no llaméis, y no seas llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Necesitamos a un maestro. El maestro es el que nos va a decir cómo resolver una prueba. El maestro es el que nos va a responder cómo salir de un atolladero. Ese maestro se llama Cristo. Aquel que fue crucificado, aquel que fue muerto, aquel que fue sepultado, aquel que fue, resucitado, para que tú tengas vida abundante, aleluya. Y entramos en el tema de la paternidad, porque la paternidad de los hombres no nos pone como señores de los demás. Escúchame, iglesia. El hecho que tú llames pastor, mejor dicho, que tú llames papá a tu pastor, eso no quiere decir que tenga señorío sobre ti. El grave problema es que si él no está en el espíritu, sino que está en la carne, entonces él cree que por su condición de, entre comillas, padre, él puede tener más potestades sobre ti que cualquier otra persona, y no es así. Ahí es donde está el error grave de llamar padre a alguien que está en la carne, aunque fuera tu papá terrenal. Porque cuando tú llamas padre a alguien que no tiene la revelación del Espíritu Santo, él puede entender que tiene potestades sobre ti. Y aquí la palabra del Señor que envuelve este texto de Mateo 23, 8 al 11, dice: el que es mayor que vosotros sea vuestro siervo. Y entonces tú vas a entender si tu pastor realmente es padre. Si él insiste en servirte, si él insiste en señorear sobre los hermanos de la iglesia, rodó. No hay paternidad. Él tiene que estar dispuesto a lavarte los pies para decirse que está en el Espíritu. Porque aún el mismo Señor Jesucristo no se enseñoreó sobre nosotros, sino que vino a servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y si tú te vas a la palabra, vas a ver en ningún momento el Señor Jesús puso a los otros a servirle a Él. Él le sirvió a los otros, aleluya. Él lavó las llagas del leproso.
Él sanó a la mujer encorvada. Él sanó el flujo de sangre. Él resucitó a Talita Kumi. Él, donde quiera que la gente le decía, ve conmigo, él iba atrás de ellos, excepto aquel soldado romano que le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Manda la palabra. Pero el resto de las personas que recibieron milagros le decían, ven Señor Jesús, ven. Y él, como un siervo, se movía en favor de la necesidad. Aleluya, Señor. Entonces no confundamos las cosas. Gloria al Señor por los papás. Pero el que es papá en el espíritu es porque es el Padre que opera a través de él. ¿Qué Padre? El Padre de los cielos. Porque es el Padre de los cielos. Porque el Padre de los cielos conoce la naturaleza verdadera de cada cosa creada. Y Él sabe cuando algo creado está corrompido o cuando no, o cuando sí es así en el cielo. Porque tu vida misma tiene un paralelo en el mundo espiritual. ¿Cuál es el paralelo de tu vida? El diseño que está en los libros de Salmo 139, 16. Porque tu propósito está firmado, está acordado. Hay un libro que redacta todo lo que tú tenías que haber hecho. Pero si está corrompido, el Padre lo alinea otra vez al diseño original. Si tu casa es un desastre, tú tienes que decirle, papá, muéstrame cómo es mi casa en el diseño espiritual. Y Él te va a mostrar algo extraordinario. Y tú vas a trabajar en función de que tu casa se ajuste al diseño que estaba en los cielos o que está en los cielos. Cuando tu comunidad tenga las cloacas rotas, cuando esté sucio, que el aseo urbano no pasa, que hay delincuencia, tú tienes que decirle, Señor, Padre de los cielos, revélame este diseño de esta comunidad, cómo debe ser en los cielos, cómo fue escrita, cómo fue planeada por ti. Y Él te va a decir, estas calles no tienen cloacas en el cielo, están funcionando. En el cielo la electricidad funciona. En el cielo, aleluya, esos delincuentes sirven al Señor. En el cielo la chismosa más bien es colaboradora de la calle, de la comunidad, aleluya. Y tú vas a trabajar de la mano del Espíritu Santo para precipitar en la realidad del cielo aquí en la tierra. Por eso es que la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo, porque ya el Padre de los cielos tiene un diseño. ¡Wow! Tú lo que tienes que decir es, muéstrame el plano, muéstrame el proyecto para ver qué pared se hizo donde no debía, para ver qué cuarto se construyó que no tenía por qué estar allí. Y cuando me refiero a eso, me refiero también a tu casa, que es tu templo. Dice, Señor, muéstrame cuál es el diseño, porque yo me quiero volver a modelar de acuerdo a tu propósito. Ay, Señor. Gracias, Señor. Adoración, aleluya. Aleluya, Señor. El Padre de los cielos tiene todo. El diseño. Yo relataba algo en la prédica del amor de papá. Le decía que mis hermanos de sangre, que no son hermanos por parte de mamá, ellos duraron 20 años sin hablar con su papá biológico. ¿Tú sabes por qué? Porque crecieron escuchando a mi mamá diciendo que ese hombre era un sinvergüenza, era una mala persona, era un diablo. Y resulta ser que la que hablaba era una mujer herida. Pero cuando yo fui otra vez a hablar con él por un asunto de vender la casa de mi mamá, el hombre resultó ser una maravilla. Me trató con amor, con respeto. Y cuando me trataron así, yo le di el mensaje a mi hermano, me lo siento, pero el papá de ustedes no es mala persona, me atendió muy bien. En ese momento empezaron a tener trato otra vez. Y mi mamá incluso trató con su ex esposo otra vez y se reconciliaron después de 20 años que no se trataban. Es decir, volvió al diseño original. Claro, mi mamá y él no estaban casados. O si mejor dicho, no iban a vivir juntos otra vez.
porque ese hombre tenía otro matrimonio. Pero mis hijos recuperaron la relación con su papá, mis hermanos de sangre recuperaron la relación con su papá biológico. Y lo entendieron en su necesidad. Yo mismo pasé muchos años lejos de mi papá, criticándolo por todo lo que me había abandonado, y mis hermanos amaban a mi papá, pero yo no. Y ellos porque mi papá los crió a ellos, pero a mí no me crió, y estaba lleno de resentimiento, hasta que entendí que Dios lo había apartado de mí para hacerme bien. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzguen serán juzgados, y con la vara que miran serán medidos. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies, iglesia. Vamos a pedirle al Padre, hágase en la tierra como allá en los cielos. Padre de los cielos, dile ahí, Padre de los cielos, hoy te pido que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas. Seas tú, Señor, guiándonos, Padre, a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Revélate, Padre de los cielos, en todo lo que hacemos. Hoy decidimos alinearnos a tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, Señor. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en la adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Vamos a los brazos de papá. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Encuentro mi esperanza. Solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en la adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde vamos a ir sino a los brazos de papá? Él es el que nos abraza en medio del dolor, aleluya. Él es el que seca nuestras lágrimas, aleluya. Los brazos de papá, en los brazos de papá, no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá.
Solamente los brazos de papá. Podemos hallar descanso en los brazos de papá. Palabras para mí. Quiero que aprendas, iglesia, a identificar al Padre, porque escúchame, no solamente va a hablarte por medio del pastor. En la calle alguien te va a hablar y tú vas a saber que es el Padre. El que vende los helados, el autobusero, el camionetero, el colector. Mira, hasta en un atraco, una vez un hombre me habló y identifiqué la voz del Padre. En un autobús, en medio de un atraco, me dijo, piensa en tu hijo. Papá me habló ahí, Carlos, ¿tú te acuerdas? Piensa en tu hijo. Era papá, a través de la boca del delincuente. Él tiene que estar atento, iglesia, a escuchar la voz de papá. Él es el Padre de los cielos. Él puede usar la televisión, puede usar un teléfono, puede usar una persona, puede usar hasta un animal para darte una instrucción y decirte, hey, soy yo. Levantarme quiero. Eres tu papá. Hasta un enemigo se le va a parar de frente. Y tú en medio de la conversación, él puede usar la boca de ese enemigo para decirte una advertencia, para darte un consejo. Y tú tienes que saber discernir y decir, esta es la voz de mi papá. Me está hablando en esta hora. Aleluya. Porque Él es el Padre de los cielos. Él no se limita, Él no se cohíbe. Él puede usar cualquier instrumento para darte un mensaje. Y tú tienes como hijo que descubrir la voz y decir, esa es la voz de mi papá. Yo la conozco. Jesús dijo en Juan 10, mi oveja oye mi voz y me sigue. En el altar me conocí, en el altar me lleno. Nada me moverá, es mi lugar favorito. Son los brazos de papá. Papá está en todas partes. Él es omnipresente. Te lo puedes encontrar en el viento, te lo puedes encontrar en el sol. Él puede estar hablándote a través de la brisa. Él puede hablarte a través del agua. Cuando te bañas, puedes sentir que Él te acaricia y te dice, te amo, hijo, te amo. Porque es el Padre de los cielos. Porque Él es el Padre de los cielos.
Expándete, iglesia, a otra dimensión. Él gobierna toda la creación. Tú vas a ver el Padre y a escucharlo y a sentirlo. En donde menos te imaginas. En la persona que menos te imaginas. Y lo vas a reconocer. Porque tú debes conocer la voz de papá. Porque te encuentras con él en el lugar secreto. Porque otras veces te ha hablado y tú sabes quién es él. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar me quedo. Gracias, papá. Te amo. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Me voy a tus brazos. Me voy a tus brazos. Me quedo en el altar, Señor. Es decir, voy a estar en tu presencia todo el tiempo. No me voy a bajar del altar. Porque mi vida es para adorar. Aleluya.